Mesa de análisis. Bueno, regresamos Ana Lilia Pérez Mendoza, Fabricio Mejía, con esto que les propongo para analizar. Es un momento de gran tensión entre medios, periodistas específicos, con nombre y apellido, y la figura del presidente y el presidente de la República. Ya hemos aquí mencionado en su momento lo que ocurrió con la revista Nexos y la sanción de la función pública. Ya hemos hablado también de lo que está ocurriendo con Letras Libres y los contratos de publicidad que se han exhibido. No queda muy claro el financiamiento que está pidiendo el presidente que expliquen. Les ha dicho que expliquen quién pompó, esa es la expresión que ha usado el presidente para hablar de un financiamiento para un desarrollo de comunicación como ese. En fin, estamos también con recursos efectivamente que se ponen a disposición de nuevas plataformas digitales como esa, en donde pues sí se hacen escenografías que replican, por ejemplo, la sala de prensa en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, y de pronto hasta parece que sí es la propia sala de prensa, porque al final de cuentas están muy bien logradas, y recursos que los pueden acoger para desarrollar, pues no sé si es un sketch o periodismo mezclado entre los dos personajes. Bueno, en fin, estamos aquí en un momento donde esta mañana, en mi opinión, pues se rompen ejes mínimos de expresión para hablar de un medio, en este caso el medio Reforma, al que califica el presidente de la República como pasquín inmundo. Yo creo que esto pues sí merece detenernos y analizar pues básicamente de qué elementos está componiéndose este panorama de tensión y de pues polarización y de radicalización verbal en estos términos. Déjenme, si les parece, comentarles al público y a ustedes de dónde viene el enojo de López Obrador de esta mañana. Publicó Reforma que el alcalde de Macuspana, Roberto Villalpando, y todo su cabildo, incluyendo la síndico Concepción Falcón, cuñada del presidente, y sacan la foto del presidente dándole un abrazo a Falcón, bueno, que renunciaron a sus cargos. Y entonces, bueno, pues viene toda una serie de informaciones que después son precisadas, así usa la palabra precisión, por Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del presidente, y bueno, pues eso hace que el presidente tenga esta expresión de ataque al periódico en estos términos. Déjenme recuperar este fragmento de la conferencia y regreso con ustedes. Lo de Macuspana, miren el Reforma, un pasquín inmundo. 8 columnas del Reforma. Con todo mi respeto a los trabajadores del Reforma, reporteras, reporteros, camarógrafos, a los trabajadores de los talleres. Me estoy refiriendo que es un pasquín inmundo de los de mero arriba, porque este periódico es protector, patrocinador de Carlos Salinas de Gortari. Me involucran, espérame, ¿sí? Una cuñada, sacan una foto. Yo soy de los que tengo más fotos. Es el caso clásico de Lampa del periodismo. Según la máxima de que la calumnia
Cuando no mancha, tizna. Hoy en la mañana le pedí a Jesús, porque no estaba yo informado de esto, que le preguntara al gobernador de Tabasco, ¿qué te dijo? Bueno, dos precisiones: que el Cabildo de Macuspana renunció junto con el presidente municipal por razones que no tienen que ver con esto, que no hay todavía ningún desfalco declarado ni por la auditoría estatal ni por el Congreso. Ayer se le dio posesión a un consejo, pero no tiene nada que ver con lo que dice Reforma. Todavía no está declarado ningún desfalco, porque eso tiene que ser un proceso que revise la cuenta pública del Congreso de Tabasco. La del 2019 tiene hasta a finales de septiembre para recabar toda la información y analizarla, y la de 2020, que también está incluida en la nota, es el próximo año cuando se revisa, de tal manera que no hay todavía ninguna declaratoria de desfalco, ni en el decreto de desaparición de poderes, ni en ningún documento del Congreso del Estado de Tabasco. Porque el Reforma es el boletín del conservadurismo y del salinismo como política, y no tienen escrúpulos, es un pasquín inmundo, sin ética, sin profesionalismo. Imagínense, si no hay mala fe, dedicar 8 columnas a algo que no está demostrado. También aclaro, porque son muy buenos para manipular. No vayan a decir mañana que estoy defendiendo a mi cuñada, que salí a defender a mi cuñada, y que agredí al Reforma y agredo la libertad de expresión. No. A ver si no ponen de nuevo la carta, que el memorándum. Yo he dicho con mucha claridad que si algún familiar comete un delito, debe ser juzgado, sea quien sea. Es parte de lo que dijo López Obrador esta mañana, refiriéndose a esta nota de Benito Jiménez, en donde se afirma que el gobierno municipal de Macuspana, tierra natal de López Obrador, fue desconocido por el Congreso local tras encontrar un monumental faltante de 223 millones de pesos que provocó la renuncia de sus gobernantes electos. La suma equivale a una tercera parte del total del presupuesto anual del municipio. 12 regidores titulares y 13 suplentes habían renunciado junto con el alcalde morenista Roberto Villalpando. El Congreso consideró que había un vacío de poder público y una situación de ingobernabilidad en el municipio, pero a la vez indagaban el faltante millonario. El municipio de 80,000 habitantes, gobernado por Morena, pues acumula desvíos, faltantes y pagos sin justificar de recursos federales recibidos en 2019 y en lo que va de 2020, según una auditoría de la Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso Estatal. Ante las irregularidades, el alcalde y la mayoría de los integrantes del Cabildo, incluyendo la síndico de Hacienda, Concepción Falcón, cuñada de AMLO, renunciaron a su cargo junto con regidores titulares y suplentes. Al final, el gobierno fue desconocido por el Congreso y se nombró un consejo municipal con 3 titulares y 3 suplentes, todos afines a Morena. Y bueno, pues una revisión inspectora de Hacienda del Congreso local revela que en el ejercicio 2019 del ayuntamiento suma inconsistencias por 103 millones de pesos, mientras que en 2020 tiene otras tantas por 120.3 millones de pesos. El informe sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos precisa que las irregularidades en ambos años corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. Y bueno, pues ahí viene más información al respecto, pero el titular de Reforma esfuman 223 millones de pesos en terruño de AMLO. Exhiben desorden en Macuspana y desconocen a Cabildo.
detectan desvíos de fondos federales para calles, drenaje y seguridad pública, dice la información firmada por Benito Jiménez en Reforma. Bueno, esto dio pie a lo que ustedes acaban de escuchar, que el presidente le pidiera a Jesús que le preguntara al gobernador, que hiciera las precisiones que hizo Jesús, y pues estamos frente a esta nota publicada y a una reacción pues muy fuerte del presidente, llamándole pasquín inmundo a este medio de comunicación. Ana Lilia, junto con todo lo demás que mencioné, pues ¿cómo ves las cosas? Pues muy delicado, Carmen, que desde el foro de las conferencias, cuyo objetivo se supone es informar al país sobre la situación que se tiene, sobre la situación que guarda nuestra nación, se haga este tipo de calificativos de esta naturaleza son muy delicados. Como delicado sería también el que se publicara información que no sea veraz. Pero lo que representa o no un medio lo define la sociedad, lo definen sus lectores, pero no las autoridades. Ahora, es también tarea de los medios su revisión de las líneas editoriales, porque como comunicadores se genera opinión pública y en el trabajo periodístico se debe apelar siempre al rigor, a la ética en el ejercicio de un oficio que no debe tener postor, sino un compromiso de informar a la sociedad de manera objetiva y profesional, porque de lo contrario la razón de ser del periodismo pierde sentido. Preocupa esta circunstancia, estas diferencias, estos calificativos también, la misma semana en la que desafortunadamente se registró el homicidio de otro colega en el país, y bueno, este tipo de calificativos tampoco aportan a la circunstancia que estamos viviendo. ¿Qué piensas, Fabricio? Entramos en la parte final, se acabó el programa. Retomo esto que dice Ana Lilia de la propia autocrítica de los medios. En el caso de Reforma, así a vuelo de memoria, recuerdo noticias que fueron desmentidas, con las cuales, de las cuales Reforma no se hizo cargo, digamos, no hubo disculpa. Recuerdo a vuelo de pájaro una acusación contra Rocío Nale de haber otorgado un contrato a una empresa de su cuñado, que no fue desmentido. A Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, se le acusó de haber dejado plantada a Pelosi, la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, fue desmentido. A Irma Heréndira Sandoval el 10 de marzo dijeron que había tenido una lista negra de las mujeres que habían participado en el paro por parte del gobierno, fue desmentido. Al SAT le dijeron que había condonado una deuda de un tal Mono Muñiz que pertenecía a los Zetas, fue desmentido. Se tienen que hacer cargo también los medios de la autocrítica y de revisar la verificabilidad de sus notas, sobre todo las de 8 columnas, y me parece que esto tiene que ver también, digamos, con un cambio que a lo mejor vemos como conflicto, pero que es, me parece que es sano que en las mañaneras se designe, digamos, lo que también en los medios de comunicación está mal, que no es verificable, que no está cumpliendo con su función social, que es informar, buscar la verdad y poder contribuir de esa manera al debate público. Me parece que además los otros dos casos que mencionas, Letras Libres y Nexos, bueno, Nexos como empresa falsificó un pago del Infonavit no hecho a sus trabajadores y por eso fue sancionada. Y por otro lado, los contratos a Letras Libres pues involucran una cosa muy delicada, que son los libros de texto gratuito que se les encargaron por alguna razón a ellos, y entonces vivieron del presupuesto de los impuestos, digamos, apoyando que hubiera libre competencia, y nunca estas empresas cumplieron con la libre competencia y dependían en su distribución, en su financiamiento del Estado y pues de lo que son los impuestos de todos, ¿no?
Bueno, pues este es un tema de debate. Desde luego tenemos puntos de vista diferenciados en este momento sobre lo que está ocurriendo con esta materia. Nadie se podrá negar a exigirle a los medios rigor, transparencia, desde luego todos los puntos exigibles para el trabajo periodístico, eso no hay la menor duda, pero también hay que subrayar lo que significa un gobernante, un jefe de Estado, que pues lanza señalamientos o descalificaciones de esta naturaleza. Creo que también es importante destacar lo grave que es que un jefe de Estado, que un gobernante, que un presidente, pues se pueda agredir directamente de forma verbal pues a medios de comunicación, independientemente de la opinión que todos podamos tener de uno o del otro o del más allá. Ese es un tema que desde luego se pone a la mesa. ¿Qué piensa la gente de estas publicaciones? ¿Qué piensa la gente de la opinión de tal o cual? ¿Qué piensa la gente de lo que publica o no Reforma, que tendrá que verificar o rectificar o ratificar, según sea el caso? No lo sabemos, no sabemos nosotros qué es lo que está pasando con esas 8 columnas de Reforma, pero creo que sí es importante subrayar la gravedad que tiene que un jefe de Estado, que un presidente, pues se refiera de esa manera a un medio de comunicación o a varios ya. Creo que en este caso la opinión sobre cada uno de los trabajos editoriales, periodísticos de cada una de estas firmas y periodistas, pues corresponde evidentemente a sus lectores, al público en general, pero sí tiene su importancia el hecho de que quien representa a todos los mexicanos se refiera así tan específicamente de esta manera a estas publicaciones, creo yo. Así que bueno, se nos acabó el tiempo, pero habremos de seguir de cerca todo esto y hablando y discutiendo todo esto que implica desde luego muchas cosas. Así que bueno, pues ya nos vamos, Fabricio, Ana Lilia, se acabó el tiempo, a los dos gracias y buenos días. Nos vamos, buenos días a todas y a todos, un buen fin de semana y lo esperamos el próximo fin de semana. Estamos en el fin de semana previo al Día de Independencia y pues a pesar de todo, mis queridísimos, ¡viva México!